Listo, señores estudiantes, continuemos. A ver, ahora hablemos de esta materia. Vamos a hablar de lo que es la oralidad. Les voy a hablar de algunos criterios generales. Esto está en una presentación que está subida. Y paralelamente les voy a proyectar un video de lo que es técnicas de litigación oral, que se van a atar mucho a lo que necesitamos de entender para nuestros juicios. Todavía estamos en una materia procesal. Luego veremos oralidad, que tiene otros parámetros, pero son elementos fundamentales que tenemos que saberlos utilizar cuando ya empecemos al ejercicio de las audiencias. ¿Ok? Ahora, de forma general, entendamos que la oralidad es una forma de comunicación. Esta forma de comunicación debe de tener una generación de sonidos, de palabras, de gestos, que evidentemente busca transmitir algo hacia el oyente. Aquí debemos de tener claro cuáles son las características de un buen hablante. Por ejemplo, un buen hablante debe de tener en cuenta su audiencia. En relación al tema que lo va a transmitir, debe de efectuar una planificación de su discurso. No es cuestión de pararse y hablar y ver qué es lo que se me ocurre o qué es lo que yo puedo ese momento decir. Porque el tema de la planificación de un discurso involucra que yo tengo claro a quién va dirigido, cómo lo tengo que transmitir, qué tengo que transmitir, qué elementos tengo que decir, cómo debo de llevar el tema a que sea transmitido de buena manera o de una forma clara, precisa, concreta, cómo debo de utilizar mi tono de voz, cómo debo de manejar mi gesto. Recordemos que hay que cuidar también el buen hablante de su imagen, sus gestos, todo aquel signo que va a formar parte de ese discurso. También el buen hablante va a ver la reacción de la audiencia. ¿Le está haciendo caso? ¿No le está haciendo caso? ¿Se están durmiendo? ¿Nos llama la atención? ¿Qué tengo que hacer para captar esa atención? Y finalmente, algo que también tiene un buen hablante es que siempre va a cuidar los principios de cortesía hacia su público. Entonces, estos elementos son fundamentales de una forma general cuando hablamos de oralidad. Ahora, ¿cómo nos enfocamos con respecto a la oralidad en relación a nuestro sistema procesal? Nuestro sistema procesal implementó un sistema oral en todos los procesos. Es decir, que, bueno, recordemos que es un sistema mixto, ¿no? Porque como hemos venido revisando en las otras materias, o en la otra materia, las demandas son escritas, pero las audiencias son orales. ¿Qué es lo que busca el sistema procesal ecuatoriano oral? Es justamente dar mayor celeridad, agilidad, transparencia, inmediación entre las partes procesales y el juzgador, hecho que anteriormente no se ejecutaba porque se manejaba un sistema netamente escrito. Ahora, en la mayoría del proceso que nosotros utilizamos, tenemos una participación oral en la parte resolutiva, más no en la parte de los actos de proposición. ¿Por qué? Porque en las audiencias se practica prueba, en las audiencias se resuelve. Los demás actos son escritos, pero que nacen como consecuencia de su participación oral. Es por eso que tenemos dentro de esta ejecución oral varios principios procesales que se ejercen dentro de los procedimientos orales, como les decía, la inmediación, hay el tema de la lealtad procesal, la concentración, la publicidad, por el hecho de que estos procesos son públicos, salvo algunos tipos de materias en los cuales no se pueden publicitar ese tipo de audiencias. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo claro estos elementos, veamos qué técnicas debemos de nosotros utilizar para ejecutar un adecuado procedimiento oral. ¿Sí? ¿Por qué estamos ahora en esta fase? Porque, claro, la oralidad es uno de los elementos que el Código Orgánico General de Procesos establece, que funcionan los procesos orales y que ya van de la mano. Ya hemos pasado alguna de las fases, hemos pasado ya los actos de proposición, hemos pasado ya el tema de citaciones, ahora vamos, como que ya hemos cumplido todo esto, ahora sí vamos a la audiencia. Entonces, si vamos a la audiencia, ¿cómo hacemos la audiencia? ¿Qué elementos mínimos debemos de tomar en cuenta?
Entonces, bajo este concepto, me permito, señores estudiantes, proyectarles el siguiente video y al cierre del mismo lo conversamos. Quiero platicar con ustedes sobre el tema de las destrezas de litigación en materia de juicios orales. Para ello es importante que sepamos que en el nuevo diseño que tiene el procedimiento penal mexicano existirá lo que podríamos llamar un control horizontal que servirá para asegurarnos que la información que entre en el procedimiento tenga una determinada calidad. Ahora bien, ¿por qué se le llama horizontal a este tipo de control? Porque corresponderá ejercerlo a los abogados. Será una especie de control entre pares que se distingue, que es diferente al control que podríamos caracterizar como vertical, más característico de la antigua versión del procedimiento penal, toda vez que en esa versión correspondía al juez ir delimitando el tipo de información que entraba en el juicio y, desde luego, valorar los efectos jurídicos que pudiera tener esa información. Ahora, ¿eso qué supone? Pues supone una gran responsabilidad para los abogados, ya que dependerá de sus capacidades, de sus destrezas, de sus habilidades, el hecho de que efectivamente se lleve a cabo este control de calidad de la información que va entrando en el procedimiento. El efecto que queremos, el objetivo que nos proponemos al desarrollar destrezas de litigación en materia de juicios orales es ir acercándonos al descubrimiento de la verdad jurídica o de la verdad procesal que en buena medida depende o es consecuencia, mejor dicho, de que se aplique efectivamente el principio de contradicción. Por virtud de este principio, como ustedes saben, toda la información que entre en el juicio puede ser objeto de refutación y contrarrefutación en las distintas etapas que integran el procedimiento penal. Es importante señalar qué es o qué son, mejor dicho, cómo se definen, cómo podemos entender las destrezas de litigación. En realidad se trata de un conjunto de habilidades, de un conjunto de competencias que tienen los abogados para transmitir de manera eficaz y eficiente su mensaje al juzgador. Recordemos que en todo juicio siempre hay tres verdades. La verdad de la parte, por así llamarlo, que promueve la acción o parte demandante, la verdad de la parte demandada o quien opone las excepciones que correspondan y la verdad del juzgador, la verdad de quien como tercero imparcial pues tiene que decidir en la contienda, tiene que decidir en el litigio y emitir su propio veredicto. ¿Para qué nos sirven las destrezas de litigación en materia de juicios orales? Para ser más persuasivos, para aumentar la capacidad que tenemos los abogados de convencer al juzgador para que la presentación de nuestra, y lo digo entre comillas, nuestra verdad sea finalmente la verdad que prevalezca, la verdad que adopte como propia el juzgador. Para eso sirven precisamente las destrezas de litigación en materia de juicios orales. Ahora bien, ¿por dónde empezar? Déjenme hacer referencia a algunas cuestiones de orden puramente formal. Por supuesto, al ser una audiencia oral, puede ser una audiencia preliminar, una audiencia de juicio, un momento ritual, un momento pues que está sujeto a ciertas formalidades en el desempeño de cada una de las partes que en ella intervienen y particularmente en el desempeño de los abogados, pues tenemos que estar muy atentos pues desde la manera en la que nos dirigimos al juzgador, el lenguaje que empleamos, tenemos que ser muy cuidadosos con la selección de las palabras a través de las cuales vamos a articular nuestras presentaciones verbales y vamos a darle contenido en las audiencias orales a nuestros argumentos. Y tenemos que ser cuidadosos también con el llamado lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, como se le suele llamar, que tiene que ver, por ejemplo, con los ademanes que vamos a utilizar mientras exponemos, que tiene que ver, por ejemplo, con la velocidad de la dicción, qué tan rápido o qué tan lento hablamos mientras estamos formulando nuestras intervenciones orales, que tiene que ver con el volumen de la voz que empleamos, porque naturalmente un volumen muy bajo de la voz pues impedirá que nuestro mensaje llegue de manera eficaz y eficiente al juzgador, pero un volumen muy alto quizá resulte aturdidor o quizá distraiga respecto del mensaje que queremos transmitir. Tenemos que saber hacer pausas en nuestro discurso para hacerlo, insisto, más atractivo para el juzgador,
tenemos que utilizar a veces inflexiones vocales, es decir, subir o bajar el tono, de alguna forma subrayar algunos aspectos a través de una determinada entonación, etcétera, para no hacer nuestro discurso monocorde, para no hacerlo tedioso, sino que resulte efectivamente atractivo. Tenemos que cuidar también la postura corporal. Por ejemplo, si uno está exponiendo de pie, no en todas las jurisdicciones esto se permite, pero si la autoridad judicial permite un desplazamiento corporal dentro de la sala, pues tenemos que estar atentos a la postura de nuestro cuerpo. Por ejemplo, es desaconsejable que tengamos las manos en los bolsillos, porque eso demuestra pues una actitud nerviosa, una actitud tímida, una actitud poco segura de sí mismos, y es mejor que utilicemos las manos precisamente para generar ademanes que transmitan confianza, que transmitan seguridad, que transmitan, pues, que subrayen incluso el mensaje que queremos transmitir al juzgador. ¿Por dónde empezar? Vámonos ahora a las cuestiones de fondo. ¿Por dónde empezar en esta lógica de las destrezas de litigación para juicios orales? Yo diría que independientemente de la materia, porque esto se aplica no solamente en procedimiento penal, sino también, desde luego, en procedimiento familiar, en procedimiento mercantil, donde ya tenemos audiencias orales, yo diría que hay que empezar por la llamada teoría del caso. Tenemos que construir una teoría del caso que no es otra cosa más que una metodología de trabajo. Es una forma de trabajar que tiene por objetivo presentar de la mejor manera posible al juzgador los hechos relevantes, los hechos que nos importa que el juzgador conozca, y presentarlos de la manera en que nosotros preferimos que el juzgador los escuche y conozca de ellos. Por tanto, construir una buena teoría del caso nos asegura pues un buen arranque, un buen principio para litigar con éxito en las audiencias orales. Es diferente construir una teoría del caso cuando uno está del lado de la defensa que cuando uno está del lado de la Procuraduría o de la Fiscalía, o tratándose de la acción penal privada de quien está acusando a una persona por haber presuntamente cometido o haber incurrido en una conducta que la ley señala como delito. ¿Por qué? Porque cuando uno está del lado de la defensa, la teoría del caso se puede articular simplemente para efecto de demostrar o intentar convencer al juez de que nuestro cliente es no culpable. Ojo, ese es el estándar de suficiencia para quien está a cargo de la defensa. Nosotros tenemos que allegar de todos los elementos necesarios para intentar acreditar que nuestro cliente es no culpable, que lo podemos realizar a través de lo que más adelante describiremos como defensa activa o defensa pasiva, intentando, digamos, tumbar las hipótesis procesales presentadas por el órgano de la acusación. En este sentido, en cambio, la fiscalía o el órgano de acusación debe presentar y debe construir su teoría del caso demostrando, más allá de toda duda razonable, ojo con esto, repito, más allá de toda duda razonable, que la persona a la que está acusando es efectivamente responsable de haber cometido un delito. Este estándar de que la acusación tiene que ir más allá de toda duda razonable está expresamente previsto en el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si quieren complementar esto, les recomiendo la consulta de una tesis jurisprudencial que tiene el siguiente registro en el sistema JUS de la Suprema Corte. Es la tesis con el número 2007734. La defensa en esta construcción de la teoría del caso puede simplemente negar los hechos. No sucedió lo que dice el Ministerio Público que sucedió. O puede aceptar parcialmente los hechos. Por ejemplo, puede decir, efectivamente, sucedieron algunos de los hechos que relata el Ministerio Público, pero no todos. O no de la forma que el Ministerio Público lo está señalando o lo está, desde luego, afirmando. Toda teoría del caso debe partir de hechos. Debemos de ser capaces de encontrar esos hechos y que sean hechos relevantes, que sean hechos muy sólidos, quizá incluso aspirar a que sean hechos incontrovertibles para darle mayor soporte a la construcción de nuestra teoría del caso.
Eso significa también e implica que los abogados aprendamos, los abogados, sobre todo los abogados que estamos del lado de la defensa, aprendamos a hacer investigación de los hechos. Anteriormente se consideraba que el único encargado de la investigación de lo que presuntamente pudiera haber sido la comisión de un delito era el Ministerio Público o el órgano de la acusación. Sin embargo, en el nuevo procedimiento penal, esto ya no es así. También los abogados de la defensa necesitamos hacer investigación. Eso supone, desde luego, el despliegue de una serie de técnicas y de una serie de actividades, pues para las que no siempre estamos preparados, cabe señalarlo. Por ejemplo, acercarnos a la escena de los hechos, por ejemplo, interrogar a los propios testigos, incluso testigos de la fiscalía, desde luego, por ejemplo, buscar información que pueda ser útil para nuestra tarea de defensores públicos o privados, como información de los medios de transporte, información electrónica, de tarjetas de crédito, de redes sociales, etcétera, etcétera. Otro punto importante es que la teoría del caso que vamos a presentar tiene que ser, déjenme ponerlo en estos términos, única. Tenemos que decirle al juzgador, pasó esto. Esta es la presentación que nosotros estamos haciendo de lo que nosotros pensamos que pasó, de lo que nosotros sabemos que pasó. Y, por tanto, no puede haber digamos, teorías del caso alternativas o subsidiarias. Nosotros vamos a ir y vamos a plantear ante el juzgador una historia única, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, intentando, desde luego, que sea una historia sólidamente fundada. También es importante señalar que la teoría del caso debe ser coherente. ¿Qué significa que debe ser coherente? Que en todos sus eslabones o todos sus eslabones deben ir en la misma dirección, que no puede haber contradicción entre cada una de las partes que integran la teoría del caso. Por ejemplo, si nosotros en el alegato de apertura decimos que nuestro cliente, nuestro representado, no estuvo en la escena de los hechos, pues no vamos a integrar como parte de la teoría del caso el testimonio de una persona que diga que sí estuvo nuestro cliente en la escena de los hechos, pero que no fue él quien cometió el hecho ilícito. Por ejemplo, que no fue él quien disparó un arma de fuego. En ese sentido, repito, la teoría del caso tiene que ser coherente. También es importante que la teoría del caso sea lo más clara y lo más simple que sea posible. ¿Por qué? Porque esa claridad, esa sencillez en el planteamiento, pues nos ayuda a que sea más fácilmente creíble. Le da mayor credibilidad el desarrollo de una teoría del caso sencilla, de una teoría del caso relativamente simple, que otra muy elaborada, muy retorcida, déjenme usar este término, que quizá no genere la misma convicción, la misma facilidad para el juzgador en cuanto a que pues nos crea, déjenme ponerlo en estos términos de creencia, para que nos crea o nos compre, entre comillas, la verdad procesal que estamos presentando. También es importante que la teoría del caso sea breve, tiene que ser breve, y esto supone para nuestro trabajo como abogados que quitemos, que vayamos podando, que vayamos quitando todos aquellos elementos que pudieran tener relevancia mínima o que no sean del todo importantes para el objetivo, del todo importantes para el objetivo que nos estamos proponiendo. En ese sentido, la brevedad siempre es algo que se valora mucho. Hay tres tipos de elementos que nos resultan útiles para integrar debidamente una teoría del caso. Me refiero a los elementos fácticos, a los elementos normativos y a los elementos probatorios. Cada uno de estos elementos tiene su propia lógica y cada uno de ellos tiene su propia función dentro de nuestra teoría del caso. Los elementos fácticos hacen alusión, desde luego, a los hechos. Los elementos normativos al derecho aplicable. Estoy diciéndolo de forma sintética y resumida, desde luego. Y los elementos probatorios son los medios a través de los cuales vamos a acreditar nuestras hipótesis, las hipótesis que presentamos ante el juzgador. Y quiero decir también que la jurisprudencia mexicana, la jurisprudencia de nuestros tribunales federales, ha definido en una tesis jurisprudencial la teoría del caso. Si ustedes quieren ver cómo concibe la teoría del caso la jurisprudencia mexicana, pueden remitirse a la tesis que tiene el siguiente número de registro en el sistema IUS. Es la tesis 160185. ¿De qué se trata en suma esta construcción de la teoría del caso? De generar una historia, de asumirnos como una especie, si me permiten ustedes el concepto, de directores de escena que le vamos a presentar al juzgador
pues una narrativa, una historia que, repito, tiene que ser coherente, tiene que ser única, sin que se acepten versiones alternativas o subsidiarias, tiene que ser clara, tiene que ser sencilla y tiene que ser breve. Y todo ello aunado, pues efectivamente aumentará la capacidad de persuasión o de convencimiento que nosotros podamos desplegar al presentar, repito, nuestra teoría del caso. Ahora bien, para efectuar una defensa en materia penal, pues los abogados tenemos dos planteamientos principales y habrá que discernir entre ellos de manera estratégica. Habrá que ver desde el punto de vista estratégico cuál nos conviene más. Por un lado está lo que se denomina defensa activa, y por otra parte la llamada defensa pasiva. ¿En qué consiste una y en qué consiste la otra? La llamada defensa activa es aquella que incorpora un relato propio de lo sucedido. En otras palabras, si nosotros optamos estratégicamente por emplear una defensa activa, vamos a ir con el juzgador y le vamos a decir, su señoría pasó esto, A, B, C, D, E y F. Eso es un relato que nosotros estamos aportando respecto de lo sucedido. En cambio, en una defensa pasiva, nosotros no aportamos un relato propio de lo sucedido, nosotros no vamos con el juzgador a decirle qué es lo que nosotros sabemos que pasó, sino que más bien, en la lógica de la defensa pasiva, nosotros nos encargamos de refutar la hipótesis de la acusación. Vamos con el juzgador y simplemente no tenemos por qué decir qué pasó, o a lo mejor no sabemos qué pasó, o no tenemos los elementos para acreditar qué pasó. Pero sí podemos decirle al juzgador que los términos en que está planteando su teoría del caso el órgano de la acusación no son correctos desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista normativo, etc. ¿Cómo se puede hacer una defensa pasiva? Bueno, se puede impugnar el valor probatorio de ciertos indicios por no haber preservado cadena de custodia. Se puede referir el hecho de que la detención de nuestro cliente fue arbitraria, fue ilegal, estuvo fuera de los cauces normativamente previstos. Se puede también señalar que hubo pruebas ilícitamente obtenidas y viciadas, por tanto, de nulidad en términos de la Constitución, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, o también en algunas hipótesis se puede manejar que hubo un efecto corruptor, este concepto tan original que la primera sala de la Suprema Corte pues aportó en el caso de Florence Cassé. Otra cuestión interesante que tenemos que dominar para las destrezas de litigación tiene que ver con el interrogatorio. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el llamado examen directo o interrogatorio? Y en esta parte yo creo que hay que proponernos siempre 4 objetivos. Son 4 los objetivos que nosotros vamos a perseguir al realizar un interrogatorio. Primero, buscamos relatar los hechos. Tenemos que plantearle al juzgador qué fue lo que sucedió, cuáles son los hechos relevantes alrededor del caso. En segundo lugar, necesitamos identificar a los personajes involucrados. ¿Quiénes son los actores que están ahí? ¿Quiénes intervinieron directa o indirectamente en el caso que estamos nosotros planteando y que estamos intentando explicar? Ese sería el segundo objetivo de nuestro interrogatorio. En tercer lugar, necesitamos describir la escena de los hechos. ¿Cómo es la escena de los hechos? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son, digamos, el ensamblaje geográfico de la propia escena de los hechos? Y en cuarto lugar, necesitamos identificar los temas relevantes para el juicio. A través del interrogatorio, nosotros vamos a introducir los temas relevantes para el desarrollo del juicio. Obviamente, también es importante en esto saber manejar, depende del lado de donde esté uno, ¿verdad? El tema de las objeciones, porque las objeciones son herramientas que nos van a permitir, como decíamos al inicio, controlar qué tipo de información entra en el juicio. Y para entender bien este asunto de las objeciones, que por supuesto podría ser objeto de una larga exposición, creo que es importante sugerirles a quienes nos están haciendo el favor de seguirnos en esta cápsula, de sugerirles la lectura de los artículos 373 y 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque en el artículo 373 el Código nos indica cuáles son las preguntas que no podemos realizar, el tipo de preguntas que no podemos realizar
en un interrogatorio. Y el 374 se refiere a el momento procesal para interponer una objeción. La objeción se tiene que plantear antes de que el testigo emita su respuesta. En este sentido, es muy importante que tengamos conocimiento de estos dos artículos. Por tanto, como ustedes pueden ver, es importante prepararse, es importante capacitarse en esas destrezas de litigación para juicios orales, porque el principio de oralidad procesal que se ha venido incorporando en nuestro ordenamiento jurídico con mayor vigor, con mayor fuerza en los años recientes, cambia la manera de trabajar de los abogados. Los litigios han cambiado, el desempeño que se espera de un profesional del derecho ha cambiado, y para estar al día y ser exitosos en este tipo de audiencias nos tenemos que preparar. La forma mejor de hacerlo, desarrollar destrezas de litigación en materia de juicios orales. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, inquietud con respecto a esto? Señor Romero, dígame. Sí, doctor Izquierdo. Con respecto a nuestro cuerpo jurídico, sobre el tema de las objeciones, ¿en qué parte podríamos nosotros revisar eso de allí? Me imagino que en nuestro ordenamiento jurídico también existe esa sección de qué preguntar y cuándo interponer una objeción. Las objeciones a las preguntas en el proceso de interrogación de testigos, ¿a eso se refiere? Es correcto. Eso usted encuentra en el capítulo de prueba testimonial en el COGEP. Específicamente es en el artículo 176. Muchas gracias, doctor Izquierdo. Y una pregunta más. Dígame. Entendiendo como base la teoría del caso para litigar desde desde el ámbito ya sea de la defensa o en este caso de la parte actora, eh, claramente el video hacía referencia a que cuando eh, la parte actora demandante está proponiendo la acción, se recomienda, o lo entendía así, la defensa activa, mientras que cuando estamos defendiendo a alguien es la defensa pasiva, dado que no necesito contar una historia, sino más bien usar esa estrategia como eh, una, una, una forma de contrarrestar lo que la parte demandante está proponiendo. Ajá. ¿Y cuál es la inquietud? Si es así como funciona, a eso Sí, se sí refiere. es así como funciona, es correcto. Sí es así como funciona. A ver, esa es una técnica que se utiliza y que se plantea por parte del expositor. Eh, yo creo que el tema de defensa activa o pasiva depende mucho de cómo usted maneje su teoría del caso. Pero la teoría del caso no es tanto el tema que nosotros debemos de manejar aquí, sino los elementos orales que debemos de saber utilizar al momento de ejecutar este tipo de audiencias. Porque la teoría del caso es la lógica que yo voy a utilizar, ya sea para demandar o ya sea para contestar una demanda. Y esa teoría del caso es lo que busca es llevar a configurar la posición jurídica que ustedes como abogados van a establecer en cualquiera de las dos posiciones que se encuentren, como actor o como demandado. Y eso se ata a varios hechos subsecuentes, como por ejemplo la determinación de los hechos fácticos, que tienen que ser de una forma ordenada, cronológica, claros, precisos, concretos, atados a que los hechos estén probados en la prueba que ustedes van a presentar y que todo esto se subsuma a la norma jurídica. Entonces, pero eso es la lógica de su proceso como tal. Pero en el ejercicio oral, yo creo que el ejercicio oral nace en razón de cómo yo voy a transmitir estos elementos planteados en mi teoría al juzgador. Y claro, hay diferentes momentos en los procesos en los cuales ustedes van a ejecutarlos.
A veces, si es que yo voy a defender, no necesariamente voy a ir a un tema pasivo, puede ser que lo defenda muy activamente en relación a que presente una reconvención. Y claro, eso ata a que transforme la figura y que no únicamente vaya yo a defenderme hechos en los cuales trato de apaciguar la posición del actor, sino más bien yo trato de desvirtuarlos y bajo esa figura yo puedo tener una participación totalmente activa. Sí, yo creo que depende mucho la visión que ustedes tengan para poder afrontar el proceso en que se conozca o que se vaya a defender. No sé si quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. De acuerdo. ¿Alguna duda adicional, señores estudiantes, con respecto a esto? ¿Ninguna? De acuerdo. Bueno, Claro, les doctor. agradezco por su presencia, señores estudiantes. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, profe.